nos alimentará en esta mañana, Señor Jesús. Tu palabra es la que nos vivificará, la que nos restaurará, Señor Jesucristo. Porque tu palabra, Señor Jesús, es la que nos llenará de gozo y alegría. Tu palabra, Señor, es la que nos dará la guianza, será la brújula para los próximos días, Señor, que vienen sobre la tierra, Señor. Padre mío, el que oye y pone por obra tu palabra es el digno de ser tu discípulo, Señor. Padre mío, y queremos poner en práctica tu palabra, Señor. Queremos vivirla, queremos caminar en ella, queremos perseverar en tu palabra, Señor Jesucristo, para que así, Señor, nuestra alma sea agradable a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que en el poder de tu palabra, Señor Jesucristo, Señor Jesús, tu palabra obre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues siéntese. Siéntese en esta mañana. Y vamos a enseñar precisamente en esta mañana acerca de puesto los ojos en Jesús. Hay que volver a echar los cimientos, como les decía. Hay que volver a enseñarle a la iglesia de dónde viene la fe y quién es el autor de la fe. Hay gente que persigue hombres para que les incrementen la fe. Hay gente que persigue unciones porque necesitan la unción de un hombre, cuando en realidad lo que necesitamos es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Él nos va a enseñar cuál es la fe, Él nos va a enseñar cuál es la unción que va a reposar sobre nosotros, y sobre todo necesitamos volver a encaminarnos, volver a poner la brújula de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, para que Él nos siga guiando en nuestro destino eterno. El autor a los Hebreos, y yo le recomiendo que se pare en el primer capítulo de Hebreos, porque trataré en lo posible, en este corto tiempo, poderle hablar de todo el libro de los Hebreos, el resumido, para que usted lo entienda. El autor del libro de los Hebreos nos quiere decir a la iglesia y dejar bien claro quién es el más grande y superior a todas las cosas. Nos quiere decir de quién pertenece y de quién son todas las cosas que vemos y esperamos en Él. Y nos quiere dejar claro el autor de los Hebreos de quién es la iglesia y a quién debemos de seguir. El autor de los Hebreos nos empieza hablando en sus primeros capítulos. Nos empieza diciéndonos de quién es la voz a la que nosotros como iglesias debemos escuchar para ser conducidos. Recordemos que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es un pasaje demasiado profundo. Como que alguien que tiene a Cristo dentro de su vida habla de Cristo y la gente empieza a seguir lo que Él predica. Pues es muy claro, es muy simple. Y es porque no es la voz de Él, está Dios usando la voz de Él, pero quien realmente habla a través de la Escritura es el Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso nos habla de que Dios comunicó, el autor de los Hebreos, empezando a leer Hebreos, nos habla de que Dios nos comunicó su mensaje en un tiempo por medio de quién, de los profetas.
pero que ahora, versículo 1, verso 2, capítulo 1, verso 2, dice: en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de ¿quién? De su Hijo. Porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño ¿de qué? De todas las cosas. Pero Él venía hablando de que Dios le había hablado al pueblo por medio de ¿quién? De los profetas. Pero que ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Porque por medio de Él, ¿qué hizo Dios? Creó ¿quién? El universo. Y lo hizo dueño ¿de qué? De todas las cosas. ¿A quién pertenece la voz y todas las cosas que se sujetan a Él? Por supuesto, alguien dijo aquí Jesús. Claro, es Cristo. Porque Él es el principio del mensaje de Dios y Él es el final del mensaje de Dios. Si usted mira desde Génesis, se habla de Cristo, y al final en Apocalipsis se termina hablando de Cristo. En el principio se habla del Cristo, del verbo hecho carne, de la voz, de la palabra que sale y crea todas las cosas. Pero en el final se habla del Cristo que reina sobre todas las cosas, donde Él es Señor de todas las cosas y donde todos los elementos que antes fueron creados son destruidos por completo para crear un reino, con un solo rey, con un solo gobierno, completo y justo, que se llama el reino de Cristo y su iglesia. Por eso, ¿a quién pertenece la voz? ¿Y a quién pertenecen todas las cosas? Pues es a Cristo, porque Él es el centro del mensaje de la iglesia. Cristo es el centro del mensaje de la iglesia del Señor. Cristo debe de ser el centro de su vida, de mi vida, ya que en Hebreos 1:3 nos dice: ya que el Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara ¿de qué? De todos nuestros pecados, y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Miremos por qué la importancia del que nos habla en la Biblia, y miremos la importancia de por qué hay que seguir a Cristo. Por la sencilla razón de que el Hijo de Dios, Jesucristo, logró que Dios nos perdonara ¿de qué? De todos nuestros pecados. Y luego de perdonarnos por todos nuestros pecados, ¿qué sucedió? Subió al cielo para sentarse a la diestra, a la derecha del trono de su Padre. Ahora, el mensaje de Hebreos nos viene diciendo de que no solo el mensaje de Dios habla de Cristo, sino que ahora habla de lo que Cristo ha logrado por medio de su obediencia. ¿Y qué ha logrado? Que el Padre nos perdone todos nuestros pecados. Que Él nos perdone todas y cada una de nuestras faltas. Que Él nos perdone todos y cada uno de nuestros pecados. Que Él esté allí listo, puesto y dispuesto a perdonar todas nuestras faltas, cualquiera que sean esas faltas. Pero también dice que lo sienta en un trono, y dice, verso 4, el Hijo de Dios llegó a ser superior ¿a quién? A los ángeles. Mire, ¿para qué Dios sienta a su Hijo Jesucristo en un trono? Para hacerlo que superior a los ángeles. ¿Sabía usted que hay iglesias que han desplazado el ministerio de Cristo para meterse en el ministerio de los ángeles? Hay iglesias donde el mensaje de los ángeles es más importante que el mensaje de Cristo. Y hay que entender que sí, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, pero todos ellos, todos aquellos ángeles y toda aquella guardia celestial está para el servicio de Dios. Ningún ángel tiene la potestad ni el poder para sanar a alguien. Cuando luchó Daniel con aquel ángel, el ángel tuvo el poder de sanar cuando se desconyuntó aquel personaje en aquel momento. Cuando peleó con el ángel del Señor, no. Pero ¿qué ha pasado? El Hijo de Dios llegó a ser ¿qué? Llegó a ser superior a los ángeles.
O sea que ahí el autor de los Hebreos a usted y a mí nos está diciendo que Cristo está sentado en un lugar más alto que los ángeles. Cuando entendemos eso, que Cristo está más alto que los ángeles, tenemos que entender de que Él está tan alto que Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Y el Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Que resalta el nombre de Miguel. Y Miguel es un príncipe del cielo, dice la palabra, lo dice Daniel. Miguel, príncipe del cielo. Exaltan el nombre del arcángel Rafael y de otros ángeles. Yo no sé dónde sacan tantos nombres. Yo en la Biblia no encuentro sino como 2 o 3 nombres de 3 ángeles. Pero vemos algo importantísimo aquí, y es que Dios le dio un nombre mayor que el de ellos. O sea que el nombre de Cristo es mayor que el nombre de Miguel, que el nombre de Rafael y que el nombre de cualquier ángel que quiera aumentar aquí en la tierra. Porque aquí se nos habla de la importancia del nombre y de la grandeza, porque nos dice que Jesús es superior a quién, a los ángeles, y que su nombre es superior a cualquier nombre. O sea que su nombre es superior por encima de cualquier otro nombre sobre la tierra. Podrán decir que Mahoma, Buda, el que sea el más grande aquí en la tierra, no importa el nombre de quien sea más grande en la tierra. El nombre de Cristo es más grande que cualquier nombre. Es más grande que cualquier persona, es más grande que usted y que yo. Porque cuando hablamos de la importancia del nombre, estamos hablando de la procedencia y que ha logrado para ser superior a otros nombres. Cuando aquí en la tierra se habla, aquí en Colombia por lo menos se habla de Ardila Lule. Decimos Ardila Lule, un gran empresario, ¿cierto? Y ese nombre nos lleva ¿a qué? A pensar en las riquezas, en los logros que este hombre tuvo terrenalmente. Dueño de Postobón, dueño de RCN, dueño de medio país. Dueño de equipos de fútbol, patrocinador de la liga de fútbol de este país. O sea que la relación del nombre nos lleva a mirar verdaderamente qué es lo que ha logrado y por qué es superior a otros nombres. Hebreos 4:12 nos dice: de hecho, en ningún otro hay que salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Ser salvos. Mire la importancia del nombre. Mire la importancia de usted saber y usted decir: yo soy cristiano. Yo leo la Biblia. Yo amo a Jesús. Yo amo a Dios. Cuando usted expresa esos nombres, cuando usted habla de esos nombres, cuando usted dice que está enamorado de Jesucristo completamente, estamos hablando de que hay una grandeza y hay una firmeza en ese nombre, porque escrito está de hecho: en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro. Llámese como se llame, no hay salvación en otro nombre. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Solamente hay salvación en Él. Y no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, aquí en la tierra no hay otro nombre. O sea, usted le dice: es que usted va a ser salvo si pertenece a las asambleas de Dios. Usted tiene que decir rotundamente: ese nombre no está escrito en la Biblia para salvación mía. Porque ese es el otro dilema. Y es que hay visiones que salvan y otras que condenan, lastimosamente. Pero cuando nos centramos en lo que nos dice la Biblia, en quién hay salvación, no hay otro nombre bajo del cielo en que podamos ser salvos. Por eso ve que Dios lo hizo grande, tan superior, que cuando Hebreos 1:6 dice que cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoraran.
Mire la grandeza de Cristo, hermano. La grandeza del Señor. Cuando usted lee Lucas capítulo 2, es el pasaje más explícito que hay en la Biblia del Nuevo Testamento. Usted lo lee en su casa para que usted se dé cuenta la grandeza de la venida de Cristo aquí a la tierra, y cómo los pastores y cómo todos los que habían en el campo adoraron al Señor. A mí me maravilla esa parte que cuando fueron los pastorcitos a mirar al Señor, dice que ellos estaban ahí adorando a Dios, cuando de repente aparecieron un millares de huestes celestiales y adoraban al niño, a Jesús que estaba allí en aquella pesebrera. Por eso cuando dice la palabra, cuando nos dice, de hecho no hay ningún otro nombre, y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos los ángeles lo adoraran. Por eso ve que Pablo, Pedro tuvieron clarísimo, cuando las multitudes vieron que ellos hacían milagros y sanidades, y a uno de ellos lo llamaron Marte, al otro Júpiter, y le dijeron que eran dioses que habían venido en medio de ellos. Ellos de una derribaron esa idolatría al hombre y le dijeron: no, a nosotros no nos adoren, porque nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Porque aquí el único que hay que adorar es a Cristo Jesús. Por eso es que Juan, en la visión de Apocalipsis, cuando quiso adorar a un ángel le dijo: no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo. O sea, los ángeles tienen claro a quién hay que adorar. El cielo tiene claro a quién hay que servirle. El cielo tiene claro a quién le pertenece todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Con toda la iglesia del Señor tenemos que entender a quién le pertenecemos, a quién adoramos, a quién seguimos, para quién tenemos que vivir. Que si usted vive para un hombre, usted toda la vida va a vivir. Que no venga por ahí el pastor, el líder, y se mete por aquí, se mete por allá. Aquí se porta bien y le dice a todos en la casa: pórtense bien porque viene el líder, el pastor, a la casa. ¿Y sabe cómo le llama al Señor eso? Hipocresía religiosa. Pero cuando usted vive una vida consciente en Dios, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Cristo para su vida? Usted, mi querido hermano, usted va a tener una vida realmente saludable, sabiendo a quién usted le sirve. Por eso cuando se habla de la grandeza del nombre de Jesús, se nos hace, un llamado a la adoración completa y absoluta a Él. Porque nos dice Hebreos 1, 7 y 8. Además, cuando Dios habla acerca de los ángeles, dice: mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Pero cuando habla de su Hijo, Dios dice: tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Tu adoración, tu servicio, tu entrega total es ¿para quién? Para Cristo Jesús. Por eso es que vemos gente que cuando su servicio, su adoración y su vida la entregan en pasión a una denominación o a un hombre, cuando el hombre falla, la denominación cierra, no le sigue sirviendo a Dios, porque creen que el servicio a Dios está sujeto a unos 4 mundos. Por eso el servicio nuestro, la entrega para servirle al Señor, es para Jesucristo, ya que los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a la gente que Dios habrá de salvar, dice ahí, sigue diciendo ahí en ese pasaje. Por eso Hebreos nos viene hablando de la grandeza del nombre y de dónde y para qué se envió su voz por medio de Jesucristo. Y nos dice o nos habla de una salvación tan grande que no podemos perder. Porque nos dice: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación
que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren cómo nos trae el libro de Hebreos. Nos trae hablando de que Cristo es la voz del mensaje de la Biblia. Luego nos dice que Cristo es superior a los ángeles y que no hay otro nombre sobre todo nombre. Pero después nos dice a la iglesia: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación. Más interés. ¿Usted le pone interés al mensaje de salvación? Porque este es un mensaje de salvación. Toda la palabra de Dios tiene un fin, y es salvarte, querido. Es corregir tu camino, es corregir tu vida, enderezar todo lo que está torcido. Y la Biblia nos dice: préstale mucho interés al mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino de Dios. Mire, para que usted no se aparte del camino de Dios, póngale bien atención al mensaje de salvación. Póngale atención a la Biblia. Póngale atención a cada palabra que se enseña, que se predica y que usted lee en su casa. ¿Para qué? Para que no se aparte del camino que Dios le ha señalado. Y hace la pregunta: ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo pretendemos escapar de ciertos juicios que serán más terribles en la gran tribulación? ¿Cómo escaparemos de todo ello si no le prestamos ahora atención al mensaje de salvación? Tú puedes descuidar tu salvación y estar ahí sentado y descuidar tu salvación. Tú puedes estar en una iglesia con pastor y todo y tener tu vida descuidada delante de Dios. Porque el descuido no viene de la noche a la mañana. El descuido viene poco a poco. Cuando tú menos piensas, te descuidaste espiritualmente. Descuidaste tu salvación. Descuidaste tu intimidad con Dios. Porque poco a poco, igual que el enfriamiento, viene poco a poco. Saque una cubeta de hielo de la parte del congelador y sáquela afuera. Ella no se descongela ahí mismo. Tarda mínimo por ahí 1 hora, dependiendo del clima y donde la ponga. Dependiendo de donde pongas tu corazón, tú te vas enfriando. Dependiendo de donde pongas tu mirada, tú te vas alejando de Dios. Dependiendo tú a donde pongas tus intereses por encima de Dios, te vas descuidando en tu salvación. Y lo peor de todo es que muchos no se dan cuenta. Hay gente en esta iglesia que están más fríos que una paleta y no se han dado cuenta. Y su salvación está tan descuidada que están a esto y no se han dado cuenta que Dios les está extendiendo los días por misericordia. Y creen que porque oran, porque leen la Biblia, pero ya no tienen algo que Apocalipsis dice: has dejado tu primer amor. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Por qué vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Sabe? Una de las cosas para uno descuidar una salvación tan grande es quitar la vista de Jesús. Quita la mirada de Él y usted empezó a decir, mejor dicho, ya hice de ahí para allá. No quedará sino el recuerdo de una Biblia marcada cuando estaba enamorado de Él. Porque es allí donde el autor de los Hebreos nos habla del autor de la salvación. ¿Y qué nos dice en Hebreos 2:9? Nos dice: pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Gloria a Dios. O sea, el autor de la salvación, ¿quién es? Es Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y como nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a morir. ¿Para qué? Para salvarnos.
O sea que el autor de la salvación es ¿quién? Es Jesucristo. Y el Señor dice, aunque por un tiempo lo hice menor que los ángeles, sí, porque los ángeles estaban en el trono, no les faltaba nada, son espíritus, no les da hambre, no tienen pasiones, no se casan, no se dan en casamiento, no predican la palabra, aunque en el final de los tiempos un ángel terminará predicando la palabra de Dios. Se le dará el privilegio a un ángel para que enseñe la palabra del Señor. Pero en ese momento Dios lo hizo menos que los ángeles. O sea que lo humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que Él, siendo hombre, sintiera todo lo que tú y yo sentimos como seres humanos. Desaliento, desánimo, no querer orar, no querer ir a la iglesia. Todas esas sintomologías muchas veces Jesús las sintió. Pero el autor de la salvación es Jesús. Quien te salva, Jesús. Quien te perdona es Jesucristo. Y quien murió por ti se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando le damos gloria a Dios. Por eso Dios dice que Jesús es superior. Luego dice, después de decir que es superior a los ángeles, y después de decir que Él es el autor de la salvación, dice que Él es superior a Moisés. Porque ahí viene la otra doctrina que hay sobre el mundo entero. En esta mañana me encontré con alguien que invoqué esta semana. Ay, Dios mío. Y dije yo, ¿por qué me invoqué esta semana, Señor? Y justo te venía a la carrera y te veo que encontrar. Y él pasa por el lado mío y yo pasé por el lado de él. Y yo, lo único que dije, voy para el aeropuerto de la tarde. Y él de detrás me dice, ¡hey, venga! ¿Qué dice aquí? Y le dije yo, bueno, y a Moisés no le fue dado el nombre revelado, porque el nombre, bueno, y esto. Entonces dice, leamos, yo no venga, le simplifiquemos esto. Yo tengo aquí una Biblia en hebreo traducida en español, yo la voy a leer aquí. Y dice, y ahí dice, y se le fue revelado el nombre, y el nombre de él era el gran yo soy. Y él me dice, ¿sí ve? Lo que yo le digo hace unos años, que ese nombre yo soy, es esto y esto y esto y esto. Y yo, Dios lo bendiga, hermanito. Y fui pensando, dije yo, la gente como se enreda la vida que le oye. Y por eso no dan fruto en un lugar, no dan un fruto espiritual, no dan un fruto para Dios, por la sencilla razón de que se enredan la vida. No han podido entender dos, tres evangelios ahora para meterse a leer los sinónimos, a quién le pertenece el nombre, si hay que invocarlo, no hay que invocarlo. El único nombre, llámese como se llame, así Dios haya dicho, yo soy el que soy. Él mismo dijo, el nombre que yo doy para salvación es Cristo, y se acabó. Amén. No pelee con doctrinas, hermano. Simplemente dígale a la persona, ¿y cuál es el nombre para salvación? Es Cristo Jesús. Bueno, ese es el nombre en el que usted y yo tenemos que creer para ser salvo y vivir para Él. Ahí se resumen todas las doctrinas. Lo demás quieren es pelear, no más. Por eso dice Dios que Jesús es superior a Moisés. Hermanos, dice el Señor, hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso pónganse a pensar seriamente, ¿quién es Jesús? Pónganse a pensar seriamente, ¿quién es Jesús? Pregúntese usted seriamente, ¿quién es Jesús para su vida? Porque dependiendo quién es Él para su vida y qué lugar ocupa dentro de usted, usted se va a dar cuenta a quién usted sigue. ¿Quién es Jesús para usted? Usted se va a dar cuenta cuando usted se pregunte profundamente quién es Jesús para mí. Usted se va a dar cuenta a quién le sirve o en quién está puesta su fe. Por eso Dios le dio más honra a Jesús que a Moisés. Tanto que Jesús se convirtió no en el día de reposo, se convirtió en el reposo para todos los hombres que vengan a Él. Aleluya. Porque Hebreos habla también que Jesús es superior a Moisés, pero también dice el reposo del pueblo de Dios. Por eso viene hablando de Moisés, porque a Moisés le fueron dadas leyes, se le dio
dijo que había que guardar el día de reposo. Y tenemos hoy día congregaciones que aman más el día, no al Señor del día. Pelean más por el día y menos por el que creó el día. Y no han podido entender lo que dice Mateo 28, 29. Mateo 12, 28, 29. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Gloria a Dios. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán verdaderamente descansar. Gloria a Dios. ¿Será que usted descansa un día sábado? Vámonos para una gran ciudad a ver si la gente descansa un sábado. Si descansan un sábado, pierden el salario, pierden el empleo. No peleemos por días. Entendamos lo que nos dice claro la palabra. Ustedes viven, la gente vive siempre angustiada. Claro, angustiado por el clima, angustiado por la economía, angustiado cómo voy a pagar aquello, lo otro. Viven angustiados y preocupados. Y cuando el Señor les articula, dice: vengan a mí. Hombre, Señor, pero ¿para qué voy a venir a ti? Y yo los haré descansar. Los de la ley habrán dicho: pero ¿cómo que vengamos a ti? Si Dios le dijo a Moisés que era un día, que era el que trabajaríamos tantos días, pero el séptimo día había que guardarlo. Y Jesús le dice: yo soy el Señor de ese día. Yo soy el día de reposo para todos los hombres que vengan a mí. Este día dejan ustedes de arar la tierra y todo, pero el que viene a mí puede seguir trabajando, pero estar descansado. Gloria a Dios. Aleluya. Puede seguir haciendo lo que está haciendo, pero su mente, sus preocupaciones y todo lo que tiene en su vida que lo quiere atormentar, Él viene y descansa en mí, porque yo le doy el verdadero descanso. Luego el autor de los Hebreos nos dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Cristo como mediador de un nuevo pacto. ¿Sabe qué es un nuevo pacto? Un nuevo mandamiento, un nuevo testamento. Por eso de ahí es donde sale la palabra Nuevo Testamento, mediador de un nuevo pacto. Cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que no es nada comparado a Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya hay un mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto era, y no digo que era solamente, son reglas que tenían que ver con comida, que tenían que ver con qué, con bebidas, con ceremonias, con ritos de purificación que preparaban al pueblo, por así decirlo, para el culto. Pero le voy a decir algo, mi hermano: todas esas reglas del antiguo pacto no indicaban que nos indicaban qué se debía de hacer, pero no ayudaban a cambiar a nadie, porque la gente cumplía la ley, pero su vida seguía siendo la misma. Pero Dios cambió las reglas. ¿Cuándo cambió las reglas? Cuando nos dio un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está en Hebreos 9:12, que dice: donde Cristo entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. En el antiguo pacto tenían que llevar el sacrificio, los becerros, para recibir el perdón una vez al año. De hecho, ayer en Israel se estaba celebrando el Yom Kippur, la fiesta del perdón. Todos nos perdonamos, vivimos felices. Pero después de que pasa la fiesta, misiles en la franja de Gaza. No hay un perdón verdadero, no hay una paz verdadera. Por eso Jesús dijo: la paz que el mundo ofrece, eso no es paz. Yo le doy mi paz. Mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la quiere y la seguirá buscando y la quiere dar. Pero Cristo Jesús nos dio una paz que nos va a durar hasta que entremos a ese reino de los cielos. Amén. Una paz que no importa lo que pase en nuestra derecha y en nuestra izquierda, estaremos confiados siempre en Él. Porque donde Cristo no entró a ese santuario, Cristo no entró al santuario como el sacerdote a ofrecer la sangre de animales, sino que ¿qué hizo Cristo?
vino y ofreció ¿qué? Su propia sangre. Qué bueno es ofrecer lo que a mí no me cuesta. Eso es lo que hacía el sacerdote. Ofrecía al becerro que él no crió. Ofrecía la sangre que no era de él. Mataba lo de otro, no lo de él. Como pasa hoy día en muchos lugares, lastimosamente. La ofrenda de otro, con el diezmo de otro, con los sacrificios de otro, pero nunca con la parte del sacerdote. Por eso es que Cristo vino y dijo: ese pacto yo lo con mi sangre basta. Con mi sangre, con mi sacrificio es suficiente. Porque dice, entró una sola vez y para siempre. O sea que ya no había que ir más allá a llevar sacrificio. Él entró una sola vez y para siempre. Y de una vez por todas nos libró de ¿qué? De todo pecado. Es allí donde el sacrificio de Cristo quita el pecado y nos introduce ¿qué? Al nuevo pacto. Porque sigue diciendo, donde así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice, mire, lea bien esa palabra. ¿Quién es el que asegura esa palabra? El Espíritu Santo del Señor, que nos dice, por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan en sus corazones y que sean la guía de su vida. Yo le pregunto a usted, ¿tiene usted una relación sincera con Dios? ¿Sabe que hay gente que tiene una relación hipócrita con Dios? Qué triste, hermano. Dios lo conoce a usted. Él sabe cómo se levantó hoy, cómo se acostó ayer. ¿Por qué ocultarle a Dios cosas si Él todo lo sabe? La relación sincera con Dios es: uy, Señor, si la mentí, la regué, Señor, qué pena contigo, qué vergüenza contigo, Espíritu Santo. Eso es una relación sincera. Pero hay gente que simplemente dice: oh, Señor, por la sangre de Cristo tú me perdonas todos los pecados. Y se nos olvida si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero en esa relación, ay, por la sangre de Cristo todos mis pecados, no hay sinceridad. Es como cuando el esposo la mete y le dice a la esposa: perdóname, mi amor. No, tú quieres saber cómo fue el asunto. Explícame cómo fue, hijo mío, o esposo mío, o esposa mía, cómo fue el asunto. Y ahí es donde viene el hijo y se sincera: ay, papi, mira, yo cogí eso, yo vi, me lo gasté en maquinitas, invité a todos a chicle en la cuadra, perdóname, papá. Hay una confesión sincera delante del Señor. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en ¿quién? En Dios, porque Cristo nos dejó limpios de todo pecado. Esa relación sincera. Hebreos 10, 23 y 24 nos dice: poniendo los ojos en Jesús nos llevará a que sigamos confiando en que Dios que nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Poner la mira en el Señor nos tiene que llevar a nosotros como iglesia, primeramente, a confiar de que Dios nos salvará, a confiar de que Dios cumplirá lo que Él prometió en su palabra. Pero también nos tiene que llevar ¿qué? A un amor fraternal como hermanos, a ayudarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros y a mostrar el amor de Cristo verdaderamente dentro de la iglesia. Poniendo la mirada en Jesús nos lleva, según Hebreos 10, 25, a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando usted pone la mira en Jesús, según la versión de TLA no dice congregarse, dice no deje. La voy a leer, permítame, yo la busco aquí para que usted se dé cuenta bien el significado de lo que es congregarse. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo algo? Imagínense, en una hora ya hemos terminado el libro de Hebreos.
Gloria a Dios. Es maravilloso el Señor cuando podíamos hacer eso. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice aquí esta versión de Elea. Dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, cuando nos reunimos, esto es motivo para, sea aquí, sea en el parque, sea en la casa de cualquier hermano. Esto nos tiene que llevar a qué? A darnos ánimos cada día. Para que sigamos a qué? Para que sigamos confiando en Dios. Es que eso de reunirnos no salió así nomás. Yo sé que reunirnos, eso lo han cogido para negocio, no para fortalecer al débil, no para sanar a la oveja que ha sido trasquilada, dañada, maltratada. Porque ese reunirnos habla de amor, calor humano, amor de Dios entre nosotros. ¿Por qué? Porque si yo veo al débil, hermano, ¿por qué no vino hace 8 días? Hay que venir, hay que seguir, hay que echarle garra a esto. Porque hay que seguir para adelante. Esto nos tiene que animar a seguir hacia adelante y a seguir confiando en Dios. Y más cuando aún ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. O sea que tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Por eso hay que poner la mira en el Señor. Amén. Aleluya. El estar poniendo los ojos en Jesús, según Hebreos, nos lleva a caminar por fe. Amén. Aleluya. ¿Y qué es la fe? Estamos en Hebreos 11 ya. Imagínate. Dice aquí: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice esta otra traducción: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar confiadamente, totalmente seguro. O sea, tener fe es estar seguro que a mí no me mueve nada. Si su casa espiritual está construida sobre la roca, nada le va a pasar. Pero si está sobre la arena, todo se derribará. Habla de fe. Porque en pocas palabras, eso resume el mensaje de Cristo: fe. Por fe andamos, no por vista. Aleluya. Bienaventurados los que sin verme me han seguido. Aleluya. Tendrá mejor recompensa que los que lo oyeron y los que lo vieron y no lo siguieron. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe. ¿Usted está convencido de que existe el cielo? Gloria a Dios. De que hay calles de oro, mar de cristal, de que Él enjuagará toda lágrima de nosotros. ¿Está usted seguro de que allí no habrá muerte? De que allí seremos recompensados. Esa es la fe del creyente. Convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Por eso la fe es confiar en Dios. La fe es poner los ojos en sus promesas, no en la promesa del hombre, en la promesa de Dios. La fe es esperar algo aunque no se vea. Yo tengo que seguir creyendo, tengo que seguir caminando con el Señor aunque no lo sienta. Hay gente: ay, pastor, yo no siento ir a la iglesia porque el Señor no lo he sentido esta semana. En todo caso, se trata de sentir al Señor o no sentirlo. Aquí hay momentos que sí, el Señor se deja manifestar en el lindo. Gloria a Dios. Pero si hoy fuera el día que no sientes nada, de no oras, no lees la palabra, no perseveras. La fe es confiar en Dios. Todos los hombres de Dios pusieron sus ojos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Abel confió en Dios, ofreciendo un sacrificio mejor que Caín. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie lo volvió a encontrar. Hebreos 11:6 dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios no le gusta a alguien que no confía total y absolutamente en Él. Estoy hablando en Hebreos 11:6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe
y que sabe premiar a los que lo buscan su amistad. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo quieres recibir galardón si no lo buscas? ¿Cómo quieres recibir algo para hacer para Dios aquí en la tierra si no lo buscas, si no le preguntas? Más fácil le pregunta al líder: ¿en qué le puedo servir? No pregúntele a Dios: ¿en qué le puede servir al Señor? Dios, aquí estoy, quiero servirte. Quiero hacer tu obra. ¿Dónde quieres que haga? ¿A quién visito? ¿A quién llamo? ¿Dónde? Sea alguien inquieto en Dios, hermano. La pasividad se lo va a comer al creyente. Busque siempre algo que hacer en Dios. Busque siempre algo. Noé confió en Dios, obedeció ante cosas dichas que todavía no sucedían y construyó un barco para salvar a su familia. Noé puso sus ojos en Jesús, hermano, porque Jesús era aquella barca de salvación para nosotros. Abraham confió en Dios y obedeció cuando se le ordenó que saliera a una nueva tierra y cuando se le dijo que tendría una gran multitud de parientes que ni él se imaginaba, porque no podía dar hijos. Isaac confió en Dios y por eso le prometió a su hijo Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba a punto de morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir, y luego se apoyó sobre su bastón y adoró a Dios y luego falleció. José confió en Dios y anunció a los israelitas que saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para hacer ¿qué? Lo que hicieran con sus huesos después de muerte. José sabía que si quedaban con los huesos de él, iban a levantar un altar de adoración a él. Por eso Dios también se llevó a Moisés y no se halló nada de él, porque el pueblo era inclinado en su corazón a la idolatría. Y hoy día lo vemos, pastores yendo a cementerios a pedir la unción de un pastor que se murió. Vergüenza nos debería de dar. Cuando lloró Timoteo, cuando pidió la unción de Pablo, yo creo que nadie querría la unción de Pablo, porque si querían la unción de Pablo, tendrían que morir como Pablo, tendrían que vivir como Pablo, y nadie quiere vivir como Pablo, ni como Pedro, y mucho menos como Jesús, aquí terrenalmente. Los padres de Moisés confiaron en Dios, y cuando nació, lo escondieron por 3 meses para que no lo mataran. No tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón y prefirió que ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió ante sus amenazas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar en plena seguridad. Cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó, confiaron en Dios que los muros se vendrían abajo. Rahab la ramera, la prostituta, confió en Dios y por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. Y no le importó hacer cuarto con los espías. Gedeón, Barak, Sasón, como dice Hebreos 11, Jefté, David, Samuel y los profetas, todos ellos confiaron en Dios y vieron su gloria. Algunos confiaron y pusieron tanto sus ojos en Jesús y su confianza en Jesús y su confianza en Dios, que dejaron que los mataran, porque sabían que volverían a resucitar en el día postrero. Eso es poner la mira en Jesús, hermano. Esteban, siendo apedreado, sí que tenía puesta la mirada en el Señor, tanto que vio su trono, dice la palabra. A muchos mataron a apedreadas, los partieron en 2 con una sierra, o los mataron con espada. Eran pobres, algunos estaban tristes y habían sido maltratados, pero Dios estaba contento con todas esas personas porque confiaron en Él.
Por eso el Señor nos dice por todas partes de la Biblia: confíen en mí y pongan sus ojos en mi Hijo Jesucristo. Por eso nos dice Hebreos 12:2: pongan toda su atención en Jesús, pues de Él viene toda nuestra confianza. Por eso dice Hebreos 12:3: piensen en el ejemplo de Jesús, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Piensen en el ejemplo de Jesús. Pensemos en Él. Él tuvo que poner su confianza en Dios, en el Padre, para hacer la voluntad de Él. Gloria a Dios. Hebreos 12 al 14 y termino. Dice: por todo eso no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. O sea que si usted está cansado, sus rodillas están inestables y sus ánimos están decaídos, cobre nuevas fuerzas. Pero ¿cómo tiene que cobrar nuevas fuerzas? Poniendo los ojos en Jesús. Corran, dice el 13 de Hebreos 12, corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Verso 14: traten de vivir en paz con todos y obedezcan a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. O sea que, en resumidas cuentas, el libro de Hebreos nos lleva a vivir una vida cristiana poniendo la mira en Jesús. Ponga su mirada en Jesús. Ponga su vida en la mano de Él. Así es, aleluya. Y usted va a entender a quién le pertenece. Gloria a Dios. ¿Por qué no debe dejar de reunirse con su hermano? ¿Por qué no tiene que dejar de hacer lo que Dios lo mandó a hacer? Cuando usted pone la mira en Jesús, usted vive días felices, Gloria a Dios. Aleluya. aunque hayan mares y tormentas. Usted vive una vida plena en Dios. Aprendamos a poner la mira en Él, no en el hombre, en Él. Gloria a Dios. Es en Dios que hay que poner la mira. Aleluya. Amado Padre, te doy gracias en esta hora. Y te bendigo, Señor, por todas estas bendiciones que tú quieres darnos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. La mira en ti. La mira en ti, Señor Jesús. Cierra nuestros oídos a lo que pueda decir el hombre, Señor. Cierra nuestra mirada al camino que nos trace el hombre, Padre. Solo mirarte a ti, Señor. Solo mirarte a ti veremos lo que tú tienes, el camino recto para cada uno de nosotros. Veremos la voluntad tuya, veremos aún lo que tú nos has prometido y que no hemos visto, Señor. Padre mío, puesta la mirada en ti, Señor. Padre, que este pueblo, que esta parte de tu iglesia, Señor, aprendamos, Señor, en los próximos meses a poner el corazón en la posición correcta, y es en la Biblia y en Jesús, Señor, en nadie más. Señor, que este corazón y esta voluntad, nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, Señor, se pongan en la brújula correcta, y es en el cielo y no en la tierra. Es en las cosas eternas y no en las terrenales, Señor. Es en los designios del cielo y no en los designios de la tierra. Padre mío, que nuestra mirada se centre solamente en ti y nada más que en ti, en el nombre de Jesús. Amén.